quiero llevar, tú como intendente te tocó una de las manifestaciones más gigantescas que yo recuerdo, por lo menos que yo recuerdo en mi vida, y he recorrido harto camino, créemelo. El estallido social. ¿Pensaste que los 30 pesos, cuando se habló de los 30 pesos, iban a provocar o iban a ser el gatillante de una explosión tan grande? Yo creo que nadie lo vio venir así, Checho, con los 30 pesos, digamos, porque esto partió probablemente mucho antes con las manifestaciones. Yo me acuerdo, y probablemente todo el mundo se acuerda de lo que estaba pasando con los diferentes estudiantes. El más simbólico, el Instituto Nacional. Todos los eventos que teníamos, llegamos a poner carabineros arriba del techo. No sé si se acuerda la gente de ese aquel entonces. Y cuando se subió el precio por parte del comité de expertos de los 30 pesos, empezaron manifestaciones cerca del 6 de octubre, si no me equivoco, 6-7 de octubre, empezaron varias, y yo sabía que esto estaba difícil. Pero de la magnitud que nosotros vivimos el 18 de octubre, no, Checho. ¿Tú crees, Carla, que se equivocaron en no parar a tiempo lo del Instituto Nacional? Que de alguna forma eran niños, o sea, por favor, eso se podría haber parado, no estoy diciendo con fuerza bruta, pero era cosa de tener gente adentro que cuidara que no entraran estos mamelucos blancos. Destruyeron al principal colegio público emblemático que había en Chile, y yo creo que ahí fue el germen de esta violencia que partió por la juventud. A ver, yo creo que nosotros tenemos que diferenciar dos cosas. Uno, lo que fueron las manifestaciones multitudinarias, 1.200.000 personas en Santiago, los 2 millones de personas que se manifestaron pacíficamente y donde nadie se puede haber dicho esta es una marcha mía o es un partido político el que está detrás, porque no habría logrado esa cantidad de gente. De efectivamente lo que era la violencia. Y yo creo que nosotros estuvimos al debe en poder controlar la violencia que se generó dentro del Instituto Nacional y otros colegios que dañaron enormemente la educación pública. Y eso es real. Estuvimos al debe. Creo que todavía nos falta mucho por hacer para poder tener la inteligencia, la capacidad operativa, etcétera, para poder separar las cosas, porque hay que separarlas. Y yo creo que eso es súper relevante decirlo. Y yo reconozco... Pero es que yo creo que ahí está el problema, en tratar de separar las cosas. Y te voy a explicar por qué. Porque todos los políticos dicen una cosa es la manifestación pacífica y otra cosa es la violencia. No conozco ninguna manifestación que no haya terminado en violencia. Entonces, cuando sabían que cualquier manifestación iba a terminar en violencia, ¿por qué no fueron más rigurosos los permisos? O que las marchas fueran por otro lado y ponerse firme con eso. Sin embargo, como que había un miedo a la calle y se permitía todo tipo de marcha, y siempre en los mismos lugares, y los que pagaban el pato eran la gente que vivía en la famosa zona cero, que ha visto destruidas sus vidas. A ver, yo creo que hay una delgada línea muy difícil, muy compleja, que tiene que ver en cómo uno permite los derechos a manifestarse de las personas, que es parte de los derechos civiles que tienen las personas en este país, las libertades que tenemos que ejercer, versus efectivamente los riesgos que tiene el desorden, la delincuencia que puede venir aparejado, y que en las grandes manifestaciones pacíficas unos pocos pueden generarlas. Y eso es así. Grandes marchas, por ejemplo, de las mujeres, por el Día Internacional de la Mujer, tenían unos pequeños hechos de violencia que habitualmente incluso eran hombres, pero no... de una otra forma, yo como intendenta no podía permitir que las mujeres no pudieran expresarse en una cantidad impresionante porque un grupo pequeño quisiera ir a echar a perder esa manifestación pacífica. Entonces, está bien, pero tú como intendenta perfectamente podría haber dicho, ya, ¿saben? Esta manifestación la vamos a autorizar aquí, pero la próxima la vamos a autorizar acá, porque no podemos siempre cargarle la mano a la misma gente. No me conteste, no me conteste, porque vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. ¿Se acuerda o no se acuerda de la pregunta? Perfecto. Acuérdeme a mí, porque a mí ya se me olvidó, ¿no? Usted me preguntó si yo podría haber cambiado los lugares para... Sí, claro. Sí. A ver, lo intentamos, ¿ah? Yo la verdad es que como intendenta debo reconocer que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, el equilibrio. Me reuní con muchas oportunidades con los locatarios del sector de la Alameda, me los trajo el alcalde Alessandri. Ellos manifestaban lo mismo que plantea usted, que de otra forma ellos tenían que cerrar, que tenían pérdida, etc. Y lo intentamos, y tuve marchas multitudinarias muy pacíficas, como la de las mujeres, como la de el 25 de octubre, que podría haber sido una manifestación desastrosa con esa cantidad de gente, y terminamos muy bien. Y tuvimos algunas muy complejas,
y tuvimos algunas que intentamos cambiar. Una la enviamos al sector de Recoleta y la autorizamos hacia allá. Y no la autorizamos en la Alameda, incluso a mí me tocó disolver esa manifestación no autorizada. Me tocó rechazar algunas que no tenían garantías, como una manifestación en su momento que habían llamado a marchar con palo, no sé si se acuerda. Sí, claro. No la autoricé también. Pero es difícil finalmente congeniar el derecho legítimo que tiene la gente a manifestarse con que no se infiltren unos pocos a generar desorden. Y ahí la pregunta es, ¿cómo mejoramos la capacidad operativa de Carabineros, de todo tipo, desde los drones que nosotros les pusimos mientras yo fui intendenta con la Subsecretaría de Prevención del Delito, que fueron muy útiles, hasta herramientas? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que si esto es agua nomás o es gas, puede afectar a gente que se está manifestando pacíficamente y no ser capaz de llegar a quienes están generando los desórdenes en medio de una manifestación. ¿Cómo se llega a los que están manifestando desórdenes? Eso no es tan simple y habitualmente los que logran hacer muchas veces contención son los mismos personas más pacíficas que se están marchando. A mí me tocó muchas veces ver cómo apagaban fogatas ellos, cómo defendían carabineras. En la marcha de las mujeres yo vi mujeres defendiendo carabineras atacadas. Sí, pero Carla, se cuestiona mucho el rol de carabinero. Sí. Se dice no nos sirve el agua porque el agua puede mojar a gente que se estaba manifestando pacíficamente, o el gas le puede llegar a alguien que... ¿Cómo se defiende carabinero de los ataques? Porque tampoco pueden sacar su arma, porque tampoco pueden correr detrás de él porque se lo empuja y se cae del puente para abajo, finalmente cae. Entonces, como que hay una línea bien delgada y que se cuestiona. A lo mejor podemos mejorar en los procedimientos de Carabineros, pero la pregunta es, todos hablan desde el escritorio. ¿Cómo lo hace pues, en la práctica? ¿Cómo se defiende un carabinero de un ataque con piedra o con una bomba molotov? A ver, yo creo que, y esto es muy importante decirlo, a mí me tocó acompañar a Carabineros desde la unidad que está en Centeno viendo muchos procedimientos, muchas marchas. Yo estuve con ellos, yo no fui una intendente ausente, fui una intendente que estuvo con ellos viendo y por eso parto diciendo que los 60.000 carabineros y carabineras de Chile se levantan todos los días a cuidarnos. Esa es una definición. A mí esta caricatura de que se hace de que alguno más o menos se levanta a dañar a otro, eso no es así. No. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que pasa algo que tiene que ver con la policía de orden público, que yo creo que nosotros no le hemos dedicado el esfuerzo ni financiero, ni de formación, ni de capacitación, ni de descanso, ni de sueldo que debiera tener una policía de orden público. ¿Eso significa tener una unidad especial que se dedique a este tipo de manifestaciones? Es más, yo personalmente creo que incluso no debiera estar dentro de Carabineros, y así lo he manifestado. Yo creo que nosotros deberíamos tener una refundación de orden público y una policía especial, una policía dedicada a esto, que tenga una carrera especial, que tenga un sueldo especial, debe tener un sueldo mucho mejor, una formación en materia de derechos humanos, en materia de técnica, en materia de herramientas, muy diferente, que tenga muchas más vacaciones, que tenga psicólogos, que tenga... ¿Existe en otras partes del mundo? Existe policía especializada, un grupo especializado, por supuesto que sí. Que no depende de la policía. O sea, que es una policía especial de orden público. En este caso en particular yo creo que Carabineros, que tiene otro rol, tiene un rol más preventivo, las policías comunitarias, las policías de tránsito, etcétera, que son, por ejemplo, en el plan cuadrante, que tienen una relación con los dirigentes, que no se entienden el rol que tiene orden público y seguridad, y cuando pasa algo, efectivamente, en ese rol de orden público y seguridad, como los casos que hemos visto, que han generado los mayores cuestionamientos de Carabineros, finalmente la carabinera que está en una esquina dirigiendo el tránsito sufre el embate de la molestia de esta otra policía que a veces los enviamos con 6 meses de formación, a controlar el orden público. Yo creo que ahí nosotros tenemos un debe súper grande, le estamos haciendo un daño a la institución y tenemos que asumirlo, porque a veces se piensa que la reforma es en contra de Carabineros. Yo creo que es con Carabineros y yo creo que nosotros debemos hacer este cambio y creo que debiéramos atrevernos a dejarlo dentro de este mandato.